Muchos se han espantado con el caso de Marilyn Code por las distintas faltas de ética que están en este caso. Inclusive se está mencionando que medicó a un paciente que tuvo para tener relaciones amorosas con él. Esto sin ser psiquiatra, y ya nos está hablando de la falta tan grave que tiene este caso. Y si les dijera que este no es el caso más grave que ha habido en nuestro país, pues hoy te voy a presentar 4 casos de falta de ética y profesionalismo en la atención a la salud mental de algunos de los participantes de estos servicios. Y el último siempre me ha resultado bastante perturbador. Quédate hasta el final para que nadie te chamaquee cuando estés buscando entrar a un servicio de salud mental profesional. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Y bueno, se ha hecho muy mediático este caso y estoy aprovechando para hacer otro video para hablar de otros profesionales, incluyendo a Marilyn Code, que han faltado a la ética y se han aprovechado de la vulnerabilidad y la ignorancia o el desconocimiento de muchas personas que han acudido a ellos tratando de solucionar un problema de salud mental, y estos especialistas, en lugar de ayudarles, los vulneran. Por eso me parece que es muy importante hablar de estos casos que sí suceden en México y que son muy comunes, pasa día a día, yo me he enterado de muchos casos y se pueden aprovechar de cualquiera. Entonces, pongan atención. Hay muchas personas que pueden llegar con un estado de vulnerabilidad muy fuerte con estos farsantes. Llegan con una problemática mental que pues los pone en un estado donde tienen que confiar en estas personas que al final únicamente se aprovechan de ellos, de sus padecimientos y de sus carteras. Por eso es muy importante que podamos hablar de estos temas hacia el público en general, con casos para que pueda quedar claro una forma de poder identificar a estos farsantes que únicamente tratan de lucrar con la vulnerabilidad de las personas. Bueno, vamos con el caso número 1, que es Alma Patricia M. Ella brindaba servicios de atención psicológica en la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara desde el 2010 hasta el 2012. En el 2010 estuvo atendiendo a una paciente que actualmente es anónima, no podemos dar registro alguno de ella, yo ni siquiera los tengo. A ella le ofreció terapia psicoanalítica, vamos a ver que de terapia psicoanalítica no tiene absolutamente nada, y le cobraba 700 pesos por sesión. Durante el proceso le pedía a su paciente que excluyera a su familia, que se alejara de ellos, y fue manipulándola de una manera para que quedara aislada y de esta manera pueda depender más de la propia terapeuta. Cuando Alma consiguió que su paciente empezara a depender de ella, es cuando empezaron a surgir los maltratos y las ofensas. Le criticaba su imagen y la descalificaba por completo. Un día le pidió que le gritara a su madre y que la confrontara, que se opusiera a ella. Y bueno, ya aquí podemos ver que no hay ni una corriente psicológica que tenga una técnica que pida que se aísle el paciente de su familia y que los confronte o que les grite o que se rebelen. Esto no funciona así en ni una corriente psicológica. Va completamente contra toda ética profesional. Y evidentemente el resultado de todo esto es muy obvio. Es bastante obvio. Resultó bastante dañada por esta señora. Se agravó cualquier complicación que pudiera haber tenido en su mente. Después de 12 años del 2010, es decir, en el 2022, esta paciente presentó una denuncia, por lo que las autoridades empezaron las indagatorias y se encontraron con que no contaba con los permisos ni los registros para poder ofrecer este servicio. Además, encontraron que la cédula profesional de esta terapeuta se expidió en el 2017. Al menos tuvo 7 años tratándola sin su cédula profesional. Y esto es alarmante. Por lo que Alma fue detenida y vinculada a proceso por el delito de responsabilidad profesional y ética luego de 12 años de lo ocurrido. Por esto es importante siempre revisar, como les he dicho, en el Registro Nacional de Profesionistas, ahí que tenga su cédula profesional y que pues al final sea una persona que se dedica a esto, que se apasione por esto, que pueda trabajar contigo, que sea de mucha confianza. Empezamos con un caso sencillo, pero vamos a ver cómo estas cosas se van a poner más graves. Porque este señor se dedica a brindar consejos a padres de familia que no aceptan que sus hijos sean de la comunidad LGBT. Les cobra 457 pesos por webinar, los cuales van alrededor de 70-80 personas, y les pide que no compartan este video con sus hijos. Evidentemente esto huele a fraude. Everardo anima a los padres y madres a distanciarse de sus hijos, manipulándolos, tratando de controlar sus amistades, prometiéndoles falsamente que con esto se va a curar la homosexualidad de sus hijos. Así como lo oyen, hay que recordar que todas las terapias de conversión están completamente prohibidas en nuestro país actualmente. Ya hubo una legislación donde se dijo que estas prácticas son ilegales, pero este señor se está aprovechando de una laguna. No está tratando de manera directa a los de la comunidad LGBT, sino a los padres
Es decir, que les da consejos a los padres para quitarle la homosexualidad a sus hijos. Y esto no es posible. Hay que entender que la homosexualidad no es una enfermedad, por lo tanto no es algo que se pueda curar y no se debe curar. Es simplemente una orientación sexual. Sin embargo, este señor brinda un webinar dirigido a los padres de familia prometiendo que van a quitar la homosexualidad de los hijos. Quiero decirles que un verdadero profesional de la salud mental jamás va a tratar de quitar la homosexualidad a otra persona. No hay una materia en la carrera de psicología o no hay una corriente psicológica donde podamos encontrar que hay formas de quitar la homosexualidad, ni materias que se dediquen a esto. Esto es simplemente un engaño, un fraude y charlatanería pura. No sé por qué lo estoy relacionando en mi mente con grupos religiosos que seguramente deben de estar detrás, pero realmente no tiene nada que ver con psicología. Solo es gente que está lucrando con la ignorancia de estos padres de familia y con el miedo de estos padres de familia que no pueden aceptar que sus hijos simplemente sean diferentes. No crean nunca a nadie que les prometa que puede curar la homosexualidad. Sal de ahí, es una estafa, no es un profesional. Fin. Número 3, Marilyn Coate. Creo que ya hemos escuchado hablar de esta persona. Inclusive la semana pasada hice un video hablando a grandes rasgos de todo lo que pasó en este caso. Lo resumiré. Esta era una señora tlaxcalteca que se hacía pasar por italiana. Hacía un Photoshop horrible donde se hacía pasar como una persona que había estudiado en Harvard o que tenía relaciones con el FBI, con la Asociación de Estados Unidos de 50 Doctors, que desmintieron completamente que estuviera ahí. Y también anunciaba que era reconocida por universidades de todo el mundo, por Oslo, por la Universidad de Harvard, por muchas otras. Y realmente esto ya está hablando de un falseamiento. Nadie puede ser el mejor psicoterapeuta del mundo en diferentes universidades al mismo tiempo. Se hacía pasar como por neurocientífica y como alguien que era psiquiatra, que hacía unos diagnósticos buenísimos. Daba tratamiento psiquiátrico a sus pacientes diciendo que curaba la depresión en 9 días, la ansiedad en 3 días, y pues obviamente todo esto era falso. Falso. Y muchos pacientes contaron historias de terror de ella en redes sociales. Al investigar a esta persona se dieron cuenta que era abogada, que había estudiado criminología y que tenía un doctorado en psicología, pero que no tenía la posibilidad de dar recetas de psiquiatría, mucho menos vacunas para la depresión. Las vacunas para depresión no existen. Tampoco se puede curar la depresión en 9 días ni la ansiedad en 3 días, lo quiero aclarar. Créanme, cuando alguien les está tratando de vender una receta mágica para curar todo, eso es seguramente charlatanería. No crean en eso. También se ha descubierto que tuvo una relación muy rara con su propio psiquiatra, a quien manipulaba un poco o algo así. Hay videos donde sale jaloneándolo y pues donde él dice que pues ella realmente trataba de manipularlo por medio de conversaciones manipuladas de WhatsApp y cosas así. Pero bueno, cada día está saliendo más información, cada vez es más turbio y pues bueno, aún así, a pesar de todo lo que les acabo de decir, no supera al número 1. Caso número 4, Ricardo Ponce. Y bueno, vamos a empezar con que él no era psicoterapeuta, tampoco Marilyn Coate, él era coach. Ya desde ahí me parece una red flag, ya que los coaches no están capacitados para tratar con problemáticas de salud mental. Ellos tienen un entrenamiento con el cual tratan de cambiar la vida de sus clientes, pero no tienen la capacitación para ver a alguien que tiene algún tipo de padecimiento de la mente. Todo este tema es un poco extraño, no me quiero meter mucho. Yo conozco algunos coaches que son psicólogos a los cuales puedo respetar. Y bueno, el sol sale para todos. Hasta que nos encontramos con un caso como el de Ricardo Ponce, y ahí podemos dar cuenta que esta problemática sí puede ser bastante grave. Tuve que venir al futuro para reescribir y regrabar toda esta parte porque cuando estábamos editando este video nos encontramos con cosas bastante delicadas que me llamaron la atención, por lo que vamos a hacerlo diferente. Resulta que Ricardo Ponce dice que es coach, pero al buscarlo en el Registro Nacional de Profesionistas no tiene cédula profesional de ningún tipo para empezar. ¿Cómo se atreve a trabajar con la sexualidad humana o la espiritualidad sin tener ni una clase de cédula profesional? Ni Marilyn Coate se atrevió a tanto. Ella al menos tenía un doctorado en psicología. Bueno, se preguntarán, ¿y qué hizo este señor? Pues fíjense que por ahí del 2018, 2019, 2020, por ahí, él se dedicaba a brindar cursos de lujo para trabajar con la sexualidad de los participantes de sus cursos que daba en Bacalar, Quintana Roo. Buscaba liberar los cuerpos de las personas de sus emociones para que pudieran
vivir su sexualidad de otra manera. Costaban alrededor de 60,000 pesos por un fin de semana, y por ese costo en un fin de semana tendría que ser bastante funcional. Y por relatos de sus participantes podemos entender que pues no eran tan funcionales esos cursos, ¿no? Que pues de hecho algunas de sus intervenciones son bastante cuestionables, porque al ver que una paciente empezaba a llorar, él en algún momento indicó que esas lágrimas eran de abuso sexual, a lo que la participante le dijo que pues, no había sido abusada, y él continuó diciendo que sí eran de abuso. Como una práctica muy directiva, un poco coercitiva, desde esa posición de poder, como desde esa posición de gurú, como esa posición bien rara, donde tiene un saber que le quiere transmitir a los demás. Y todo eso me parece bastante aterrador, porque una persona que verdaderamente es profesional no va a hacer ese tipo de práctica tan coercitiva, indicándole qué significa cada cosa. Más bien se trata de construir en equipo cualquier cosa que está pasando. Pero esa es otra forma de trabajar que él tiene. Pero no se quedó en eso. Pues resulta que el señor se involucraba de manera sexual con sus trabajadoras y supuestamente con algunos de sus participantes. Y digo supuestamente porque él le presentaron 2 demandas, una de abuso sexual y una demanda de trata de blancas, las cuales ganó. Sin embargo, en las declaraciones que él da para limpiar su imagen después de las demandas, él confirma que sí tenían esas prácticas sexuales con al menos una persona y la trabajadora, pero que según él no fueron de forma coercitiva. Sin embargo, ahí ya está aclarando que sí había ciertas prácticas sexuales en sus cursos. Y evidentemente un curso que se busca trabajar con la sexualidad, con personas vulnerables, no debería tener una práctica sexual. A mí lo que me parece reprobable por donde lo vean es que una persona que se dedica a trabajar con la vulnerabilidad de algunas personas y su sexualidad se termine involucrando sexualmente con ellas. Debido a que ahí hay un desequilibrio en la relación, es una relación de poder, ya sea entre él y sus participantes o entre él y la trabajadora con la que estuvo. Por lo que ahí está declarando que se aprovecha de la vulnerabilidad de la gente que puede estar a su alrededor. Y eso a cualquier tipo de psicólogo le costaría su cédula profesional, pero como él no tiene cédula, ¿qué le van a quitar, verdad? Y pues bueno, es aterrador cómo hay algunos charlatanes que verdaderamente están tratando de lucrar con la salud mental de las personas, que verdaderamente hacen cosas terribles y prometen 1000 cosas simplemente para quedarse con pues el dinero de los participantes. Hay que entender que estos pacientes siempre van a llegar a un consultorio con un estado de cierta vulnerabilidad, y este estado de vulnerabilidad hay que atenderlo, hay que escucharlo, hay que trabajar con ellos, hay que hacer un trabajo bastante profesional, no como estos charlatanes. Hay que entender que estos son casos famosos que se hicieron mediáticos por cualquier motivo, pero todas estas problemáticas, y hasta de manera más aterradoras, siguen pasando en nuestras ciudades, en nuestros países. Y hay que alentar a las personas a que puedan alzar la voz y demandar a estos estafadores, a estas personas que están haciendo fraude con la salud mental. Hay muchos casos que no se han hecho públicos, hay casos que yo me he enterado. Por respeto a las víctimas no puedo hablar de estos casos, pero es aterrador y pasa más seguido de lo que ustedes creen. Por eso siempre les animo a que busquen a alguien profesional, alguien de confianza, que lo investiguen, que busquen inclusive en el Registro Nacional de Profesionistas a ver si cuentan con sus cédulas y todo esto. Evidentemente esto no va a asegurar que sean personas con quien pueden trabajar. Sin embargo, pues ya es un antecedente que mejor que alguien que no tenga cédula, ¿verdad? Si tú estás buscando a alguien con quien trabajar y no sabes quién, sabes que siempre puedes acudir a mí en mis redes sociales, a Felipe Hunter Psicoanálisis, para que yo te pueda recomendar a algún terapeuta con quien tú puedas trabajar y que sea verdaderamente un profesional. Quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos.